Continuando con las clases para el grupo de dinámica de fluidos, el segundo examen abarcó hasta lo que fue ecuación general de la energía, donde estudiamos la carga total sobre la bomba, las pérdidas generadas por tuberías, válvulas, accesorios y también el motor de fluido. Para continuar con ese tema y concluir la última parte del curso que corresponde a nuestra materia, pues vamos a analizar ahora cómo calcular esta parte, ¿verdad? Las pérdidas por rozamiento. En los ejemplos anteriores todos los tuvimos el cálculo directo, ¿verdad? Se los estuve comentando que pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer siempre es calcular ese valor de HL, ya que la carga total sobre la bomba pues la podemos despejar de la ecuación general de la energía, así como la carga sobre el motor de fluido, ¿verdad? Y con estas dos pues podemos encontrar la potencia que la bomba le da al suministro, al fluido, ¿verdad? Y con esta pues nosotros también calculamos la potencia que el motor de fluido toma del fluido. Entonces vamos a analizar esta parte de aquí, ¿verdad? Las pérdidas por rozamiento, que va a abarcar la tubería, va a abarcar las válvulas y los accesorios. Entonces, para empezar, lo que necesitamos analizar es la ecuación de Darcy, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Darcy para las pérdidas de energía está expresada pues, con el término HL, ¿verdad? Pero este término está formada por estos elementos. F, que es el factor de fricción adimensional. L, la longitud de la corriente de flujo, la longitud de los tramos rectos de tubería. D, diámetro de la tubería, diámetro interno de la tubería. Acuérdese que nosotros siempre manejamos con el diámetro interno o el área de flujo, ¿verdad? Entonces, puede estar en metros o en pies, en metros o en pies. Y la velocidad del flujo promedio. Nosotros siempre pues hemos estado tomando la parte media o el punto medio de nuestra tubería, metro sobre segundo o pie sobre segundo. Así es que entonces pues estos términos, esto de aquí, pues no, ya no es nuevo para nosotros, ni tampoco la ecuación general de la energía. El término nuevo es este, ¿verdad? El factor de fricción. Entonces nosotros ya también estudiamos lo que es el número de Reynolds, el flujo laminar, el flujo turbulento. También estudiamos o vimos los casos donde llegamos a la zona de transición, que pues no es recomendable trabajar en esa parte, ¿verdad? Entre los números de Reynolds de 2000 a 4000. ¿Por qué? Porque el flujo se comporta en un instante como laminar y cambia a turbulento, o de turbulento a laminar. Entonces no podemos hacer muchos cálculos ahí. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? Las pérdidas por fricción en el flujo laminar. Entonces para esto pues tenemos la ecuación de Hagan-Poiseuille o Poiseuille, ¿verdad? Esta ecuación también maneja el término de HL, las pérdidas por rozamiento. Está formado por el número 32, la viscosidad, la longitud de la tubería, la velocidad, el peso específico y el diámetro de la tubería. Flujo laminar, número de Reynolds, ¿verdad? Menor que 2000. Nosotros vemos que esta ecuación de Darcy, ¿verdad? Esta ecuación funciona perfectamente para si el flujo es laminar o el flujo es turbulento.
Entonces, ¿por qué? Porque también toma en consideraciones todo esto. Esta ecuación también, ¿verdad?, toma en consideración la ecuación de Darcy, el acabado interno de la tubería. Mientras que esta otra ecuación, pues nada más toma en cuenta el rozamiento de las capas del fluido, ¿verdad?, es lo que toma en cuenta. Entonces, las dos sirven para calcular las pérdidas. Entonces tenemos la ecuación de Darcy y la ecuación de Haga. Como las dos sirven para calcular las pérdidas, entonces lo que se hace es igualando o igualar las dos ecuaciones. Entonces de este lado tendríamos el factor de rozamiento, el factor de fricción, por la longitud por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad multiplicado por el diámetro. De este otro lado, pues los términos de la ecuación. Si de aquí nosotros, ¿verdad?, despejamos el valor de F, que es en realidad lo que nosotros necesitamos calcular. Entonces, en esa otra ecuación de acá, no necesitamos ese valor de F. No nos da directo. Pero esto nada más nos sirve cuando es un flujo laminar. Bueno, entonces, si nosotros vamos despejando el valor de F, pues esta parte que está aquí dividiendo pasaría multiplicando, ¿verdad? La longitud y la velocidad al cuadrado que está multiplicando, pues pasarían dividiendo. Entonces podemos ver que esta longitud con esta longitud la podemos simplificar. Esta velocidad con una, porque aquí tenemos dos velocidades al cuadrado, pues la podríamos simplificar. Este diámetro con un diámetro de aquí, porque también está al cuadrado. Entonces nos quedaría que 32 por 2 nos da 64. La viscosidad, la aceleración de la gravedad, peso específico, diámetro y velocidad. Nosotros vemos que la gravedad entre el peso específico es la inversa de la densidad. Entonces, recordando el número de Reynolds, es velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad. Entonces también 1 entre el número de Reynolds pues es el recíproco, ¿ya? Si nosotros acomodamos esos términos en esta expresión, o como lo hacen en la gran mayoría de los libros, pues entonces se tiene que 64 entre estos términos, que estos términos no es otra cosa más que el número de Reynolds. Entonces, el factor de rozamiento, cuando se tenga un flujo laminar, se va a calcular con esta expresión, 64 entre el número de Reynolds. Vamos a ver en los ejemplos que vamos a resolver que para todos ellos, pues lo primero que tenemos que calcular es qué tipo de flujo tenemos, laminar o turbulento, ¿verdad? Si es laminar, entonces el factor de rozamiento pues ya está calculado aquí con esta expresión. Pero si es turbulento, entonces tenemos que, ¿verdad?, hacer uso de otra forma de calcular este valor cuando tenemos flujo turbulento. Entonces vamos a explicar, ¿verdad? Lo voy a borrar aquí de este lado para rápido escribir. ¿Cómo calcular cuando tengamos o se presente en nuestro sistema de tuberías que estemos estudiando el flujo turbulento? ¿Verdad? ¿Cómo calcular ese factor de rozamiento? Entonces, para el flujo turbulento,
Entonces, para el flujo turbulento, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues, la zona de turbulencia empieza del número de Reynolds de 4000 y se va hasta números muy grandes. Entonces, para esto nosotros necesitamos el uso de el uso del diagrama de Moody. Todo esto que vamos a utilizar, ¿verdad?, de aquí en adelante, todos estos problemas y el término de los ejercicios, lo encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 8. ¿Verdad? Todo esto que estamos viendo, ustedes nos quedamos, ¿verdad?, hasta el estudio del número de Reynolds, ahí en el capítulo 8, que fue empezando, ¿verdad? Si seguimos ahí el capítulo 8 que tenemos esto, entonces ahí está la explicación de la ecuación de Darcy, lo que es el flujo laminar, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿verdad?, tenemos ahí en el libro de mecánica de fluidos, MOT, la 7ª edición, en la página 185, tenemos una tabla que va a ser muy importante para nosotros, la tabla 8.2, donde nos dan los datos de la rugosidad, ¿verdad?, la rugosidad de las tuberías, la rugosidad que tiene la tubería en la parte interna. Y aquí pues nos habla del diagrama de Moody, que está en la siguiente página, en la página 186. Así es que pues todo lo que vamos a ir utilizando, yo se los voy a ir mencionando. Aparte de eso, ya le mandé a su compañera, ¿verdad?, estas gráficas, estas tablas, para pues aquel que no tenga el libro o se le dificulte pues conseguirlo. Entonces escaneé estas gráficas y tablas y se las mandé a su compañera, ¿verdad?, para que el que no las tenga pues de ahí las puede tener. Entonces ese diagrama de Moody es a lo mejor no se alcanza a ver, ¿verdad?, pero está aquí en nuestro libro. Entonces, para encontrar en el flujo turbulento ese factor de fricción F, necesitamos del uso del diagrama de Moody. Ese diagrama de Moody, ¿verdad?, en la parte izquierda tiene el valor de F, el valor del factor de fricción. En la parte de abajo tiene el número de Reynolds. Y en la parte derecha, ¿verdad?, tiene la rugosidad relativa. La rugosidad relativa de entre epsilon. La tabla que les estoy diciendo, ¿verdad?, la tabla anterior al diagrama de Moody, tiene los valores de epsilon, la rugosidad absoluta. De aquí, entonces de aquí tenemos que tener esta tabla presente porque en todos los cálculos necesitamos esa rugosidad, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el diagrama de Moody. En la parte de abajo está la escala de los números de Reynolds. Ustedes van a ver en ese diagrama cómo también en una franja, ¿verdad?, de color oscuro nos marca la zona de transición. De este lado de acá nos marca la zona laminar y de este lado de acá nos marca la zona de turbulencia, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder encontrar este valor de F en flujo turbulento, pues necesitamos el diagrama de Moody.
nosotros fácilmente, pues con los datos que tenemos, vamos a poder calcular pues el número de Reynolds. Con el número de Reynolds ya sabemos si es laminar, pues entonces con este lo calculo. Pero si es turbulento, entonces pues tengo que venir a este diagrama de Moody. Con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿verdad? Aquí hay una serie de curvas. Son curvas, no son líneas rectas. Son curvas. ¿Verdad? ¿Qué me da el valor de la rugosidad relativa? Entonces, aquí me da los números y están las curvas. Acá abajo me dan los números de Reynolds, ¿verdad? El número de Reynolds. Y entonces, pues están las líneas rectas de los números de Reynolds. Nosotros con el número de Reynolds que calculamos, ¿verdad? Con el número de Reynolds que calculamos, con la rugosidad relativa, la relación del diámetro interno de la tubería especificada que estemos estudiando y, ¿verdad?, el valor de epsilon, pues encontramos este valor. En el desarrollo de los ejemplos, pues vamos a ir viendo cómo utilizar el diagrama. Con ese valor de la rugosidad relativa y el número de Reynolds, pues nosotros entramos a la gráfica, ¿verdad? Y pues a lo mejor nos dio en este punto. Entonces, de este punto trazamos una línea horizontal y encontramos el valor de F. ¿Ya? Ya con el valor de F lo sustituimos en la ecuación de Darcy. Ya tenemos estos datos pues también pues, son datos del problema. La velocidad pues la podemos calcular. Entonces, por medio del diagrama de Moody, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, puedo encontrar el valor de F. ¿Ya? También, pues, en el libro también nos maneja una ecuación, ¿verdad? Una ecuación para poder calcular ese valor de F. Si a nosotros se nos dificulta el manejo de ese diagrama de Moody, entonces también hay una ecuación, ¿verdad? Se tiene desarrollada una ecuación para poder calcular ese número de F, ese factor de fricción, el número del factor de fricción, ¿verdad?, sin tener que utilizar el diagrama de Moody. Y tenemos ecuación para el factor de fricción. Entonces, si les digo, es muy fácil y muy práctico usar el diagrama de Moody, ¿verdad? Pero pues si a alguien se le dificulta el manejo de entonces está desarrollada esta otra ecuación. Entonces, para el valor de F, ¿verdad?, esto es igual a el logaritmo de 3.7 que multiplica a la rugosidad relativa de entre epsilon, ¿verdad?, 1 entre este término, más 5.74 que divide al número de Reynolds elevado a la 0.9. ¿verdad? Entonces, todo esto que está aquí es el logaritmo de pero todo eso que está aquí está elevado al cuadrado. Y la parte de arriba es 0.25. ¿verdad? Entonces, pues como ven, tanto en el diagrama de Moody, ¿verdad?, para encontrar
el valor de F, necesito al número de Reynolds y necesito la velocidad relativa. Si quiero utilizar la ecuación, con la ecuación pues me va a dar un valor mucho más exacto, porque aquí depende de la apreciación, ¿verdad? Depende de el número de Reynolds, porque el número de Reynolds pues está separado. Ustedes lo pueden revisar en su libro. Y si no, ya les dije, a su compañera le mandé, ¿verdad?, escaneadas estas figuras, esto que vamos a utilizar. Entonces, pues necesitamos tener pues un poquito de precisión para poder encontrar ese valor. Si no, pues entonces utilizo la ecuación. De todos modos, en la ecuación también está la velocidad relativa y está el número de Reynolds. Entonces, como les he dicho, ¿verdad?, no puedo irme mucho en estas explicaciones, pues así como en el salón de clase, que hasta dictábamos lo más importante. Ahorita no puedo, los videos no pueden estar muy cargados, tardan mucho luego en subirse y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como hemos estado revisando y resolviendo los problemas anteriores, ¿verdad?, es una explicación. Ustedes, ya les dije dónde nos quedamos la vez pasada, capítulo 8, número de Reynolds. Calculamos todo lo que fue el número de Reynolds, flujo laminar, flujo turbulento, ¿verdad? Y entonces de ahí la continuación es todo esto. Entonces ahí es donde ustedes van a volver a estudiar esa parte de teoría. No es mucho, son poquitos fragmentos lo que hay que estudiar para poder entender la explicación del diagrama de Moody, ¿verdad?, y cómo utilizar la ecuación. Nosotros al resolver todo esto lo vamos a hacer. Así es que entonces vamos a ir resolviendo otra vez los problemas, ¿verdad?, los problemas del libro, y ustedes pues, se les va a ir quedando otra vez problemas para que vayan resolviendo.